Las organizaciones vivas son un nuevo modelo organizacional que trata de hacer uso de todo el conocimiento acumulado por la vida en millones de años y también de la vida consciente, de la aparición de la conciencia en las últimas épocas. Como modelo organizacional se basa, por tanto, en este conocimiento sobre los sistemas vivos, y para poder explicar exactamente qué consiste una organización viva, lo primero sería comentar brevemente cuáles son las principales características de los sistemas vivos. Los sistemas vivos son sistemas dinámicos, y aquí habría que decir primero lo que es un sistema. Es un conjunto de partes que interactúan entre sí, pero la característica fundamental no está tanto en las partes, sino en la red de relaciones que mantienen entre ellas. Esto hace que, en lugar de fijarnos en los elementos constitutivos, nos fijemos más en la totalidad, en esa red de relaciones. Por otra parte, son sistemas dinámicos, que lo que quiere decir es que evolucionan, cambian con el tiempo. Pasan por diferentes estados a lo largo de su vida. Estos estados los llamamos normalmente estados de equilibrio, y las transiciones de un estado a otro son, en general, momentos que pueden ser difíciles, confusos, incluso turbulentos. Aunque la aspiración de todo sistema vivo es mantenerse lo mayor tiempo posible en uno de esos estados de equilibrio. También son sistemas abiertos, y esto quiere decir que cuentan con una membrana semipermeable abierta al flujo de información, energía y materia que necesitan para sobrevivir. Es importante notar en este caso que la membrana juega un papel doble. Por una parte, actúa como contenedor para facilitar los procesos internos del sistema, y por otra parte también actúa como filtro para regular qué información, energía y recursos entran dentro del sistema. Eso es una característica muy importante en todos los sistemas vivos. Son sistemas autoorganizados, y en este caso estamos diciendo que ellos se dan a sí mismos las reglas que regulan esos procesos organizativos de regulación del flujo de información y energía, y además, fruto de las interacciones que las partes establecen entre sí siguiendo estas reglas, emergen propiedades, características, un patrón global, ordenado y coherente. Y este es un punto también interesante, la emergencia de este patrón global, ordenado y coherente. Son sistemas autónomos. Seguramente esta es la característica que define la vida. Todo lo que he dicho anteriormente se podría aplicar también a sistemas complejos, pero los sistemas vivos son sistemas autónomos, y eso viene a decir que son capaces de mantenerse a sí mismos. Son capaces de acceder a una fuente externa de energía que necesitan para poder seguir vivos, y además utilizando las reglas que se dan a ellos mismos, tanto en cuanto a cómo acceder a esa energía y también a cómo regularla internamente. No siguen ninguna plantilla externa ni ningún tipo de regla o ley externa, más allá de las leyes físicas que, por supuesto, tienen que obedecer. Con todas estas características, son sistemas adaptables. La adaptabilidad tiene que ver con una capacidad de innovación, de cambio, de ajustarse a nuevas condiciones en el entorno. Esta adaptabilidad está muy relacionada con su propia estructura y autoorganización, en la medida que tienen un único propósito, que es el de sobrevivir. Generan estructuras en general bastante flexibles, que pueden reajustar continuamente de acuerdo a las demandas de este entorno cambiante. Son sistemas inteligentes, aprenden de su experiencia pasada y utilizan ese tipo de aprendizajes para resolver las diferentes situaciones que se encuentran en el presente. Pero también, y esto me parece muy relevante, son sistemas que se anticipan al futuro. O sea, no solamente reaccionan a lo que les ocurre en cada momento, sino que utilizan todo lo aprendido para prevenir lo que pueda ocurrir más adelante, y eso es lo que de alguna forma define a todos los sistemas inteligentes, esa capacidad de anticipación y, por tanto, de no verse sorprendidos por cosas que los podrían realmente destruir o hacer mucho daño. Y
Por último, me gustaría comentar otra característica, no es una lista exhaustiva, pero son sistemas también anidados. Los sistemas vivos no están aislados, se componen de partes que a su vez suelen ser sistemas vivos y forman parte de sistemas mayores que también pueden ser sistemas vivos. Un ejemplo de un sistema vivo sería, por ejemplo, una colonia de hormigas. La colonia de hormigas es un sistema vivo, está formado por partes que interactúan entre sí, las partes serían las hormigas son también sistemas vivos. A su vez, las hormigas tienen partes dentro de sí que también son sistemas vivos, que son sus células, y la colonia como tal forma parte de un ecosistema mayor, que en este caso sería un sistema complejo, a lo mejor no un sistema vivo, pero sí un sistema complejo, y en última instancia de todo el planeta como sistema vivo que es Gaia. Interesantemente, todos los sistemas vivos tienen esas características porque han conseguido generar orden a partir de la energía que encuentran a su alrededor, venciendo así pues, este principio tan famoso de la termodinámica, que diría que cualquier sistema tiende hacia una situación de mayor desorden. De alguna forma, los sistemas vivos roban entropía o son capaces de generar pues, patrones coherentes, ordenados, que se mantienen a sí mismo en el tiempo. Eso se consigue básicamente moviéndose entre dos límites que son bastante interesantes. Por una parte estaría lo que llamamos estructuras muy rígidas, con muchas reglas. Por otra parte estaríamos hablando de sistemas muy sueltos, con apenas vinculación, pero entre ambos extremos, entre las muchas reglas que las encontramos en la materia, básicamente en todo el sistema de cristales, minerales, y las poquitas reglas que encontramos en los sistemas más fluidos, la vida se coloca en ese lugar que los científicos llaman al borde del caos. Una vez explicados lo que son los sistemas vivos, resulta interesante valorar en qué medida lo que sabemos de ellos puede ser útil o valioso para las organizaciones humanas. Y creo que tenemos como tres grandes elementos de los que podemos extraer una información que realmente es valiosa y que podríamos empezar ya a aplicar de manera coherente y también extensiva en la mayoría de organizaciones humanas para que simplemente funcionen mejor, para que ganen más efectividad y también trabajen desde algo que llamamos el cuidado. Es verdad que utilizamos la misma palabra, sistemas vivos, pero estamos refiriéndonos a tres características un poquito diferentes. La más básica es lo que se llaman sistemas complejos. Todo sistema vivo es un sistema complejo y aquello que define a los sistemas complejos es esta idea de autoorganización y emergencia, es decir, de las relaciones entre las partes se emergen propiedades que desbordan a las propias partes y que forman ese patrón coherente, global, ordenado, que caracteriza también a la vida. ¿Y qué podemos aprender entonces de los sistemas complejos, que seguramente va a ser muy relevante para las organizaciones humanas? Yo diría que lo más interesante es la parte de cómo se producen los cambios en los sistemas complejos y también qué significa innovar en un sistema complejo. He comentado antes que en un sistema vivo el sistema pasa por diferentes estados de equilibrio y después transiciona de un estado de equilibrio a otro cuando se producen circunstancias externas o internas que obligan a hacer ese cambio. La teoría que explica muy bien todo esto que hay detrás se llama teoría de los sistemas dinámicos no lineales y nos permite ver los cambios, la evolución en sistemas vivos y por tanto también en organizaciones humanas desde un lugar que realmente no estamos haciendo hasta ahora. Pensamos más bien en el cambio como algo lineal y lo que estamos observando es que los cambios casi siempre son abruptos. El sistema intenta mantenerse todo el tiempo posible en el lugar de equilibrio en el que está y tiene que acumular suficiente energía para poder dar el salto desde un estado de equilibrio a otro. Entonces, este cambio no lineal, por una parte, es algo que tenemos que llevar también a las organizaciones humanas, especialmente cuando queramos pensar en hacer cambios a nivel organizacional o cultural. También la idea de innovación, que hoy se lleva mucho en todas las organizaciones humanas, tiene también un paralelo en los sistemas complejos, y la innovación también es la emergencia de algo nuevo que no existía a este momento y responde al mismo criterio de cambio que acabo de comentar. Un factor fundamental para que realmente podamos hablar de una organización innovadora
es la participación. En los sistemas complejos, en los sistemas vivos, la participación de todas las partes del sistema es clave. O sea, no hay nadie, ninguna parte, quiero decir, ningún elemento del sistema que no contribuya a aquello que va a ser un cambio o la consecución de algún elemento innovador. Cuando pensemos en organizaciones humanas, pensar que la innovación está restringida a un departamento o a la mente de algunas personas es un error. Creo que tenemos que ir en la línea de otros autores del mundo del desarrollo organizacional, como Carol Sanford y otros, que dicen que lo que hay que hacer es despertar el potencial innovador de la organización. Y esto es un aprendizaje que nos viene de los sistemas complejos. Por otra parte, los sistemas vivos tienen algo distinto que a los sistemas complejos, y es que tienen una especie de membrana protectora que he comentado antes, que sirve de contenedor para sus procesos y también de filtro para ese flujo de información, energía y recursos que necesita. Y como sistemas vivos también tenemos algo que aprender para las organizaciones humanas. Yo aquí diría que el principal aprendizaje tiene que ver con la creación de pequeños holones o círculos que forman una estructura que en la vida llamamos estructuras holárquicas. En vez de pensar en un sistema muy complejo, muy difícil, con muchas partes, es más sencillo pensar en partes más pequeñas con cierta capacidad de autogestión, autonomía y vinculadas entre sí por canales, en general bidireccionales, por los que fluye esa información y energía que el sistema necesita. Entonces, este concepto de estructura holárquica formada por pequeños círculos autogestionados, semiautónomos, conectados entre sí por un canal bidireccional por el que fluye esa información y energía que el sistema necesita y además que es capaz de hacer su uso de una manera óptima, creo que también es un aprendizaje que nos llevaríamos de los sistemas vivos hacia las organizaciones humanas. Y por último, el propio concepto de sistemas vivos, tal como ha sido desarrollado por varios teóricos, incluye también la idea de conciencia, porque la conciencia también forma parte de la vida, y es verdad que las organizaciones humanas son sistemas conscientes y tenemos que ver qué aporta este elemento, este factor tan decisivo que es la conciencia, para crear organizaciones humanas que realmente imitan y sostienen la vida. Aquí diría tres cosas que creo que son relevantes. Por una parte, tener un propósito más consciente creo que es fundamental. En la vida el principal propósito es sobrevivir, pero también es verdad que los sistemas vivos forman parte de sistemas mayores, están compuestos por sistemas menores y todo eso implica una serie de restricciones que hace que ninguno de ellos pueda estar en equilibrio si no lo están todos a la vez. Los sistemas humanos, sin querer o queriendo, perdemos muchas veces la capacidad de mantenernos en equilibrio y la única manera de recuperarlo sería introduciendo la conciencia. Entonces, un propósito que no sea solamente sobrevivir o prosperar en un ambiente exclusivamente competitivo y algunas veces destructor, un propósito consciente que nos pone al servicio de las personas, de las comunidades en las que la organización opera, creo que ese es un factor muy importante que trae la conciencia y que evidentemente está relacionado con la conexión con importantes valores éticos, valores emergentes en la comunidad, en la cultura de la comunidad en la que la organización trabaja. Por otra parte, el tema de sistemas conscientes nos lleva a pensar en un nuevo tipo de liderazgo que creo que también es útil para las organizaciones humanas, y nosotros hablamos de un liderazgo consciente y facilitador. Lo que quiere esto decir es que ya no es un liderazgo exclusivamente orientado hacia la producción, preferentemente, hacia conseguir resultados. Es un liderazgo que es capaz de sostener un espacio de conversación en el que todas las personas pueden dar su parte, que es capaz de acoger la diferencia y la diversidad, y además que es capaz de sostener el trabajo colaborativo de los equipos para que aquello que haya que decidir no sea la decisión de una persona, sino que sea el resultado de la sabiduría colectiva. Y esto también me parece un factor fundamental, la conciencia como elemento sostenedor de una sabiduría colectiva que existe en todos los grupos, en todos los equipos y que debe alimentar cualquier organización. Y por último, también este elemento de conciencia nos tiene que llevar a hablar de cuidado, porque es verdad que en los sistemas vivos el sistema cuida de todas las partes,
pero hay que reconocer que los sistemas humanos hemos llevado el cuidado muchísimo más lejos. Entonces creo que tenemos que aprender de los sistemas conscientes para ver de qué manera traemos este elemento, este factor de cuidado a las organizaciones humanas. Sabiendo ya qué es un sistema vivo, entendiendo que incluye una parte del sistema complejo, sistema vivo y sistema consciente, y de qué manera o qué elementos son valiosos para las organizaciones humanas, me gustaría ahora pues, definir con más precisión qué es exactamente una organización viva. Y para ello creo que está bien también dar una definición simple o sencilla de lo que es una organización. Tradicionalmente se considera que una organización es un conjunto de personas que han de coordinar sus esfuerzos, también significados, las tareas a hacer para conseguir unos resultados. Esos esfuerzos de coordinación van generando poco a poco lo que se llama una estructura, es decir, un conjunto de reglas que en adelante se van a aplicar cada vez que se tengan que repetir las mismas tareas a realizar. Esos resultados también están normalmente orientados a un propósito, que en la mayoría de las organizaciones es un propósito que tiene mucho que ver con el crecimiento y en general con dar beneficios a los propietarios o accionistas de la organización. Y es cierto que poco a poco, en la medida que las personas que componen la organización van avanzando en este camino, pues se genera lo que se llama una identidad. Todo eso son características que podemos encontrar en cualquier organización. Entonces, si tuviéramos que plantear qué es diferente o en qué es diferente una organización viva, tendríamos que recurrir a lo que acabo de comentar hace un momentito. Partimos de la misma idea, partimos de que una organización viva está formada por un conjunto de personas que se relacionan entre sí y que lo hacen también porque quieren conseguir unos resultados orientados a un propósito. Sin embargo, aquí me gustaría ya introducir una diferencia en cuanto a las interacciones. En las organizaciones tradicionales existen dos sistemas muy diferentes, o subsistemas muy diferentes, que generalmente dividen lo que sería el campo de interacción. Tienen que ver con lo que llamamos la dirección y los trabajadores. En la mayoría de las organizaciones tradicionales la dirección forma un paquete y se producen muchas relaciones entre los que forman parte de ese subsistema, y lo mismo ocurre con la parte de trabajadores. En una organización viva la participación es un elemento clave. Todos los elementos tendrían que poder participar por igual en la definición de elementos, o sea, todas las personas, todos los agentes tendrían que participar por igual en la definición de lo que son los elementos clave de la organización, incluyendo el propósito, pero también muchas de las reglas fundamentales que conforman su estructura. En este caso, pues las organizaciones vivas, al fomentar la participación, introducen un elemento diferenciador de cualquier otra organización humana. En segundo lugar, y eso también es interesante, las interacciones que se consideran en las organizaciones tradicionales son las encaminadas a coordinar esfuerzos para los resultados, es decir, casi siempre son interacciones que nosotros llamamos o que conforman lo que llamamos la estructura formal de la organización. Sin embargo, cuando hablamos de organizaciones vivas, tenemos que tener en cuenta que las forman personas, y las personas no comunican o se relacionan solamente para ver cómo coordinan tareas y esfuerzos para alcanzar resultados. Gran parte de la comunicación no tiene nada que ver con eso, son intercambios bastante informales de cómo nos va la vida, qué hacemos aquí, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, esa parte no la podemos dejar de lado, porque los intercambios de información informales que se producen en cualquier organización generan otro tipo de estructura, que llamamos estructura invisible o estructura informal, que no se tiene en cuenta en las organizaciones tradicionales y que desde la perspectiva de las organizaciones vivas resulta ser un elemento fundamental. El principal elemento de esa estructura no tan visible, al menos no en toda su extensión, es lo que llamamos la cultura corporativa o cultura organizacional. Es cierto que desde la dirección se suele definir cuáles serían los valores deseados en una organización tradicional, pero la manera en cómo se alcanzan esos valores no se puede diseñar
por una parte del sistema. Tiene que ser con la participación de todos los actores, todos los agentes, el que se pueda avanzar hacia una cultura basada en valores que realmente estén alineados con la vida y con la idea de un futuro mejor para todos. Por otra parte, cuando decimos que las partes de un sistema vivo, de una organización viva, interaccionan entre sí, tenemos que decir también que de ahí emergen propiedades, características, reglas que conforman un patrón global, ordenado y cohesivo. Ese patrón global, ordenado y cohesivo no se reduce exclusivamente a la estructura operativa, a lo que se llama en organizaciones tradicionales el sistema operativo de la organización. Ese patrón global incluye, como he dicho antes, un propósito, incluye también la estructura, por supuesto, pero incluye una cultura que está viva y que por tanto va cambiando también con el tiempo, incluye la idea de identidad a un nivel muy profundo en la que habría que añadir necesidades básicas para las personas como la idea de pertenencia, reconocimiento, etc. O sea, cuando hablamos de organizaciones vivas, hablamos de un patrón global que no se limita exclusivamente a la parte operativa. Hablamos de un patrón global que incluye muchos elementos que dan vida a una organización. Es interesante también tener en cuenta, entonces, que ese patrón global no está diseñado, o al menos no totalmente, por una parte del sistema, sino que es el resultado emergente de las interacciones y de la participación de todas las personas, de todos los agentes. Todas ellas contribuyen a generar ese patrón global, o deberían hacerlo, y una vez creado, es verdad que el patrón global condiciona los comportamientos de las personas al definir una manera de hacer, una manera de pensar, una manera de comportarse asociada a valores, está condicionando el comportamiento de las personas. El patrón global condiciona a las partes, pero en una organización viva, las partes conservan en todo momento su capacidad para influenciar o cambiar el patrón global. Y eso es un elemento también fundamental. Esto se llama causalidad circular. Generamos una estructura, la generamos entre todas, y después la propia estructura, y una vez creada, la propia estructura nos condiciona de alguna manera, pero continuamente mantenemos la posibilidad de ir cambiando la estructura en función de las nuevas necesidades que se van presentando. Esta idea de causalidad circular, que es la base de lo que hemos llamado antes adaptabilidad, innovación, etcétera, es un elemento fundamental de las organizaciones vivas que no vamos a encontrar tampoco en las organizaciones tradicionales, en las que es de nuevo la parte alta de la jerarquía, la dirección, quien define, decide y diseña, y la parte, digamos, más amplia del sistema, que es la gente que trabaja, simplemente se limita a seguir las directrices que vienen desde ahí. La organización viva incluye el feedback de todos los elementos del sistema para ir evolucionando conjuntamente este patrón global. Insisto otra vez en la idea de que el propósito en una organización viva no está solamente orientado a conseguir beneficios, que es algo habitual en las organizaciones tradicionales humanas. El propósito está más bien conectado con la idea de servicio, con la idea de aportar algo que tiene valor para la comunidad o las comunidades en las que la organización opera, y en eso también hay una diferencia muy clara con lo que son las organizaciones tradicionales. Hay un elemento ético muy importante en las organizaciones vivas que se relaciona, por tanto, con un nivel de conciencia que permite hablar de una ética global o cosmocéntrica, o como queramos llamar, y que va más allá de preocuparnos exclusivamente por las personas que conformamos parte del sistema. He comentado también que la clave de las organizaciones vivas es regular un flujo de información, energía y recursos que necesita para poder mantenerse y para alcanzar su propósito. Esta regulación en las organizaciones tradicionales se hace desde un lugar que hemos llamado antes dirección, y después se invita al resto de la organización a seguir ese tipo de directrices. Cuando hablamos de organizaciones vivas, la regulación del flujo incluye dos aspectos que son fundamentales y que no vamos a encontrar tan claramente representados en organizaciones humanas, y es, por una parte, esa regulación tiene que preocuparse de hacer más efectivos los procesos, algo que se intenta, por supuesto, en organizaciones tradicionales,
y también tiene que cuidar de las personas, tiene que satisfacer importantes necesidades personales. En esto las organizaciones vivas van un poquito más avanzadas también que lo que serían los sistemas tradicionales. La idea de establecer el cuidado como un elemento fundacional de la propia organización, el cuidado de las personas, porque no son máquinas, eso es importante. Las personas no son piezas de un engranaje que ha de conseguir ciertos resultados y si no funcionan llamamos a un técnico para que las engrase. Las personas son seres vivos que tienen sus necesidades y que solamente van realmente a contribuir a la organización, se van a sentir motivadas si sienten que, por una parte, necesidades como la participación, la pertenencia, el reconocimiento o la propia realización personal están reconocidas en la estructura fundacional de la organización. Entonces, la regulación de ese flujo de información y energía que implica cómo se distribuye, ¿verdad?, cómo se distribuye la información, cómo se distribuye la energía, tiene que partir de este hecho. Hay que dar a cada parte del sistema aquello que necesita para sentirse bien. No lo vemos así, o no se ve así en las organizaciones tradicionales. Otro elemento también distintivo de las organizaciones vivas, como he comentado antes, es la creación de pequeños equipos, círculos semiautónomos, autogestionados, pero también coordinados desde un lugar de conciencia, lo que hemos llamado antes liderazgo facilitador y consciente. Creo que este es un elemento fundamental. ¿Cuál es la función del liderazgo en las organizaciones vivas? A diferencia de lo que hemos visto en las organizaciones tradicionales, que el liderazgo tiene una función muy importante en conseguir que la organización avance, a conseguir los resultados deseados y asume sobre sí mismo la responsabilidad de alcanzar esos resultados, en las organizaciones vivas la función del liderazgo no puede ser esa. No tienen por qué cargarse con semejante responsabilidad, que lo único que produce, y es lo que estamos viendo, es un montón de directivos estresados y saturados de tanta información. Tenemos que empezar a confiar en estos equipos autogestionados, autoorganizados, semiautónomos, para que la sabiduría esté en el equipo, para que la responsabilidad de las direcciones también esté en el equipo y que el liderazgo tenga como principal función sostener ese espacio en el que todo el mundo pueda participar y de alguna manera permitir que esa sabiduría emerja. Aquí también vemos una diferencia importante con las organizaciones tradicionales. Y tal vez, para no hacer esto muy extenso, diría que un sistema vivo, una organización viva, lo es porque puede acceder a ese flujo de información y energía, pero ese flujo es un flujo que compete a toda una red de individuos, subsistemas, organizaciones que forman parte de un ecosistema o de una comunidad. Y gracias a que todas las partes del sistema alimentan ese flujo a la vez que se benefician y se nutren de él, la comunidad prospera, el ecosistema prospera y por tanto las organizaciones y los sistemas que contribuyen a sostener y mantener ese flujo también prosperan. En las organizaciones tradicionales esta idea de ecosistema que hay que cuidar, que hay que respetar, hace tiempo que se perdió. La mayoría de las organizaciones humanas no les importa destruir tanto los ecosistemas sociales como los ecosistemas naturales exclusivamente para alcanzar un beneficio. Ahí se alejan también muchísimo del concepto de organización viva. Una organización viva tiene que mimar, cuidar, nutrir ese ecosistema, ese flujo de información y energía que le alimenta a ella, pero que también tiene que alimentar para que a su vez pues pueda nutrir a otras organizaciones y a otros individuos que forman parte de la misma comunidad. De ahí que el concepto de red, de alianzas, de colaboración, sustituya a este concepto que es clásico en la economía tradicional, que es la competición. No voy a negar que puede haber una competición que puede ser incluso no que nos inspira, pero que de alguna manera nos anima o nos invita, pero si la entendemos en el marco de una colaboración, seguramente entre todas podremos alimentar mejor esa estructura, ese ecosistema al que pertenecemos. Entonces esto sería todo un conjunto, ¿verdad? Todo un conjunto de diferencias
que las organizaciones vivas están introduciendo. Algunas tienen que ver con la manera en que nos organizamos internamente, teniendo en cuenta pues, los conocimientos que tenemos de los sistemas complejos, de los sistemas vivos. Otras tienen más que ver con la parte de la conciencia, ¿verdad? Cómo vamos introduciendo conciencia en relación con el propósito, en relación con la manera en que hacemos el liderazgo, en el tipo de cultura grupal y los valores que queremos desarrollar, y de esta manera avanzamos a lo que otras personas han llamado organizaciones TEAL, organizaciones turquesa o como queramos llamarlas.